Creo que ya llegó el momento de ser súper sincera con ustedes. Quiero hablar de algo que trataba de esconder, que trataba de fingir, que trataba de poner a un lado y seguir viviendo, pero ya no puedo más. Tenía que explotar y tenía que decirlo abiertamente. Y es que sí, estoy cansada de querer ser perfecta, estoy cansada de fingir que soy la mejor cristiana. Y todo empezó cuando vi un video de una persona que sigo, no como tal, no soy su fan número 1, pero es una persona que yo decía como, wow, qué padre, cree en Dios. O sea, no habla de Dios como tal, pero pues da mensajes positivos. Pero de repente subió un video en el que simplemente decía, estoy harto, estoy cansado y solamente quiero ser libre. Ya no quiero seguir fingiendo esta imagen de perfección, del bueno, y ya, quiero ser libre y simplemente voy a ser yo y punto. Y cuando escuché eso me dio mucho coraje porque al principio creí que era la situación, porque yo decía, no, es que ¿qué le pasa? Le está haciendo un mensaje positivo y ahora va a hacer que la gente diga como, no, sí hay que ser rebeldes y no, eso no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Pero de repente empecé a darme cuenta que la verdadera razón por la cual estaba enojada con esa persona era porque sentía celos. ¿Por qué tú sí lo puedes decir y yo no? ¿Por qué? Si yo siento la misma carga, tú sí te la puedes quitar y simplemente seguir viviendo y yo no. ¿Por qué tengo que seguir fingiendo que soy buena, que soy perfecta, que todo va bien si no va bien? Ya llevo 4 años de ser cristiana y la verdad es que no ha sido fácil. Y hace poco me llegó una crisis en la que ya de verdad ya no quería ni siquiera leer la Biblia, porque cada vez que leía la Biblia veía algo que yo estaba haciendo mal y que tenía que cambiar. Era como ir haciendo una lista, cosas que Nancy no debe ser. Y entonces hacía técnicas, ¿no? Y trataba de hacerlo y me esforzaba, me aprendía versículos, pasos a seguir para lograrlo, pero estaba tratando de cambiar algo y de repente el siguiente día cuando volví a leer la Biblia había otra cosa que tenía que cambiar y entonces la lista era interminable y simplemente no podía y me cansé. Y llegó un momento en el que ya no nada más estaba enojada conmigo misma, sino que me enojé con Dios porque yo decía, Dios, ya no puedo. Por favor, ayúdame, ya no puedo, estoy cansada, nomás no cambio. Ya me cansé de buscar ser perfecta, ya no puedo. Y entonces Dios me contestó. Está loquísimo, pero Dios me contestó. ¿Y sabes qué me dijo? Ya lo sé, ya sabía que no puedes. Y se los voy a leer tal cual como Dios me lo enseñó en Romanos 8, así es que acompáñenme. Pero antes les voy a contar un poquito el contexto del capítulo anterior, que es Romanos 7. El apóstol Pablo, el hombre que tiene más cartas en el Nuevo Testamento, en la Biblia, él decía que había una lucha en él, que quería hacer el bien, pero que había otra parte en él que hacía el mal y que entonces era una lucha constante. Y de hecho él mismo lo expresa en el versículo 15 que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en el versículo 24 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo dije, Pablo, ¿verdad que sí? Tú sí me entiendes. Pero entonces Dios empieza a contestar en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al principio que leí eso, para mí fue como, ¿cómo que no hay condenación? Sí, yo estoy haciendo las cosas del Espíritu, ¿no? Porque para mí las cosas de la carne es hacer el mal, decir mentiras, criticar, juntarme con gente mala y hacer brujería. Pero pues las cosas del Espíritu son leer la Biblia, servir, orar. Y eso lo estoy haciendo y aún así me siento condenada. Pero entonces Dios me decía, sigue leyendo, sigue leyendo. Me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente porque siento que lo explica tan claro. Romanos 8 del 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, es decir, nuestra carne. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Por eso Dios me había contestado, lo sé que no puedes.
Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, porque sabía que no íbamos a poder. Y en lugar de demandarlo, que tenía todo el derecho de decir, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que cumplir la ley porque esa es la verdad y esa es la justicia y para estar cerca de mí tienes que hacer eso y punto. En lugar de hacer eso, Él dijo, yo sé que no puedes, yo te amo, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú estés conmigo donde yo estoy y por eso voy a hacer lo que sea necesario hasta morir con tal de salvarte, con tal de darte una segunda oportunidad. Y lo mejor de todo es que Jesús nos entiende, no es como que Él se la pasa juzgándote porque dice, Ay, eres un débil, ay, por eso estás chillando. no, Dios no es así. Jesús fue tentado y Él nos entiende perfectamente. Él sabe lo que se siente, pero también está ahí para orar por nosotros y para ayudarnos y tomarnos de la mano y decir, venga, sí se puede. En Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado, pero la diferencia es que Él no pecó. ¿Y cómo lo hizo? Se agarró del Espíritu, Él se enfocó en el Espíritu. Es decir, que no se confió en sus fuerzas, no dijo, ay, yo... Pues soy hijo de Dios, pues órale, vengan todas las pruebas, vengan todas las tentaciones, que soy hijo de Dios y nomás no pasan aquí. No. Él dijo, mi carne es débil, pero mi Padre es fuerte y Él me va a ayudar. Es en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Y por eso mismo Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Porque no se trata de que tú mismo trates de cargar todo ese peso solito. Y Dios me siguió hablando en los siguientes versículos. Pero voy a regresar a la Reina Valera en el versículo 5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí fue cuando Dios expandió mi conocimiento de estas dos definiciones a lo que antes ya les había comentado de que la carne solamente era pecado y el espíritu era simplemente tratar de ser cristiano e ir a la iglesia. Dios me mostró que enfocarte en la carne es también enfocarte en el yo, porque eso es lo que yo estaba haciendo. Dios, ¿qué tengo que cambiar yo? Dios, ¿qué me tienes que enseñar a mí? Dios, ¿qué estoy haciendo mal yo? Y todo el tiempo era yo, y eso me llevaba no, y por eso estaba frustradísima porque nomás no podía cambiar. Y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es ver a Jesús, es dejar tus cargas en Él. Como Él dijo, vengan a mí los que están cansados. ¿Y cómo se logra eso? En Colosenses 3:10 se explica de una forma impresionante. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vístanse de la nueva naturaleza, es decir, agárrense de esta segunda oportunidad y a medida que aprendan a conocer a su Creador, es decir, que lo conozcamos, nos vamos a empezar a parecer más a Él. Es como estar enfrente de un espejo. Si tú quieres arreglarte, no vas a estar viendo a la nada y decir, ay, ¿cómo me tengo que ver bien? Ay, tengo un pelo aquí. No, necesitas verte en tu reflejo. Ya, ok, tengo este pelo así, ok, me lo voy a arreglar. Pero es ver el reflejo, es ver a Jesús. Cuando tú ves a Jesús y te enfocas en conocerlo y te enfocas en conocer su corazón y en estar en su amor, poco a poco Dios, con su Espíritu Santo, nos va a empezar a transformar a nosotros. 2 Corintios 3:17-18 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí lo dice. Entre más lo conocemos a Él, el Espíritu nos va a llevar a esa estatura del varón perfecto. Deja de poner presión sobre ti mismo. Si tú te has sentido como yo, si tú realmente estás cansado y sientes que tienes que ser perfecto o que ya no puedes porque tienes que guardar tu testimonio, quiero que empieces a enfocar tu mirada en Jesús en lugar de ti mismo. Porque a mí me pasó y te lo digo con el corazón abierto. Horrible, fue cansadísimo, fue espantoso. Pero cuando Dios me dijo, no, tranquila, ven y descansa en mí, las cosas cambiaron. Y no te voy a decir, oh no, a partir de ahí ya mi vida es perfecta. No, sigo teniendo problemas, sigo teniendo altas y bajas en mi relación con Dios, pero la cosa es que Él nunca me suelta. Y si tú permaneces fiel leyendo la Biblia, a pesar de que lo sientas o no, a pesar de que las cosas estén bien o no, si tú te aferras a su mano, Él te va a mostrar y va a enderezar tus pasos y va a guiar tus pensamientos hacia la verdad. En lugar de que sigas repitiéndote esas mentiras, Dios te va a gritar la verdad, y la verdad es que Él murió por ti, Él te ama y que Él tiene planes de bien para ti y no de mal. Y para terminar me gustaría orar por ti. Precioso Dios, yo no conozco el nombre de la persona que está viendo este video, pero tú sí.
Y yo sé que tú lo amas, yo sé que tú moriste por él. Y te damos gracias porque has sido bueno, porque siempre nos has llevado a conocerte más. Cuando nosotros no podíamos y solamente nos resbalábamos, Señor, en lugar de reírte de nosotros o en lugar de dejarnos ahí nada más, tú viniste y diste lo más preciado, precioso Dios. Diste a tu Hijo Jesús con tal de salvarnos, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestros ojos en ti. Perdónanos porque muchas veces nos enfocamos en el yo, muchas veces nos enfocamos quizá en las obras o en los ministerios en lugar de poner los ojos en ti, Jesús. Pero ayúdanos, Señor. Reconocemos que no podemos solos, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que en nuestras fuerzas las cosas se vuelven 1000 veces más complicadas, Dios. Ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a ir de tu mano, Padre, y por favor, guíanos. Con tu hermoso Espíritu Santo, llénanos, Padre. Yo te ruego que llenes a la persona que está viendo este video, que esta persona te pueda conocer, que pueda conocer tu amor. Yo sé que es maravilloso y es muy ancho y quizá no lo podamos comprender al 100, pero yo te pido que la persona que está viendo este video pueda sentirse amada, pueda saberse aceptada, pueda reconocer que tú eres el Dios verdadero, que eres bueno, perfecto y que no hay ninguna maldad en ti, Padre. Tú vas a hacer tu obra, porque tú no te rindes con nosotros, Señor. Pero si hoy tenemos vida y si estamos respirando es porque tú no te has rendido, Dios. Y tu voluntad es que todos seamos salvos y que estemos en el lugar en donde tú estás, Jesús. Padre, te amamos, Señor, te alabamos porque eres bueno y gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos das esperanza y porque tú quitas de nosotros el peso y eres tan humilde y servicial, Señor. Gracias por tu amor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que este video de verdad les sirva. Nos estamos viendo prontamente en este canal, en 15 días. Y recuerden que también tenemos en vivo para un pequeño estudio bíblico los viernes a las 8 de la noche. Así es que nos estaremos viendo muy pronto.